Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a las noticias del día, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de la reunión que está teniendo lugar en estos momentos entre el presidente chino Xi Jinping junto al presidente francés Emmanuel Macron, muy pendientes también los próximos minutos de palabras por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Nosotros, mientras tanto, repasamos un poquito la actualidad. Precisamente hablamos de Estados Unidos, que teme que Israel acelere el cronograma de invasión de Rafah. Es lo que está informando el medio político en estos momentos, apuntando a que la administración Biden le preocupa que el mortal ataque con cohetes de Hamas durante el fin de semana haya llevado a Israel a acelerar su cronograma para una operación militar en Rafah. Es lo que añade un alto funcionario de la administración y un funcionario estadounidense. La violencia en la ciudad sur de Gaza se disparó este domingo después de que militantes de Hamas dispararan cohetes cerca del cruce de Rafah, matando a 4 soldados israelíes. Aviones de combate israelíes atacaron objetivos en Rafah durante la noche, incluido un lugar de ayuda humanitaria que las fuerzas de defensa de Israel dijeron este domingo que se habría utilizado como escenario para el ataque con cohetes. Después, este mismo lunes, las FDI ordenaron a los civiles una sección limitada de la ciudad que fuera evacuada a una zona humanitaria en Al-Mawasi, un área a lo largo del Mediterráneo. Las medidas, combinadas con obstáculos en las negociaciones de alto el fuego durante el fin de semana, reflejan que Israel puede estar acelerando sus planes para invadir Rafah, es lo que decían funcionarios estadounidenses, aunque enfatizan en que la operación tiene un alcance limitado por ahora y no representa necesariamente la fase inicial de una invasión total. Hablamos también del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio. Ha instado este lunes a Israel a no lanzar una operación terrestre en la ciudad de Rafah, en Gaza, y no instigar a más conflictos en Oriente Medio. El Ministerio ha añadido en un comunicado que está trabajando para honrar su papel como mediador entre Israel y Hamas y para encontrar una solución pacífica a su conflicto. El Cairo ya ha advertido a Israel en múltiples ocasiones que no invada Rafah y provoque una ola de refugiados palestinos que ingresen al territorio de Egipto. También está hablando la autoridad palestina. Ha pedido a Estados Unidos que impidiera que las FDI entraran en Rafah. Un comunicado publicado por la agencia de noticias palestina Wafa informa de que la administración estadounidense debe impedir esta masacre. Advierten contra las peligrosas consecuencias. La autoridad palestina ha pedido este lunes a Estados Unidos que tome medidas para impedir que Israel cometa una masacre en Rafah. En concreto, la presidencia palestina está pidiendo a la administración de Estados Unidos que intervenga inmediatamente para impedir esta masacre, de la que advierten de unas peligrosas repercusiones. Advierte que una operación militar en Rafah pondría a 1,5 millones de palestinos en peligro de una masacre genocida y un desplazamiento. Anteriormente, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo a Washington que su país no tenía otra opción que iniciar una operación en Rafah, ordenando la evacuación de civiles, mientras Hamas rechazaba varias propuestas de alto el fuego que garantizan la liberación de rehenes. Precisamente mirando a Hamas, les contamos que ha decidido congelar la última ronda de negociaciones sobre un alto el fuego con Israel y en adelante posponer el viaje de su delegación al Cairo. Es lo que informa este lunes Al-Arabi Al-Jadid o The New Arab. Citando una fuente de la organización, el medio añadió que Egipto aconsejó a Hamas que volviera a las conversaciones y no intensificara las tensiones. Este informe se produce en medio de acusaciones de que Israel y Hamas estaban cerca de alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego. También ha hablado sobre esto el presidente francés Emmanuel Macron. Ha trasladado al primer ministro de Israel, a Benjamin Netanyahu, su más firme oposición a una ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Ya ha respaldado los esfuerzos de mediación de cara a un posible acuerdo con el movimiento de Hamas, que incluye la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre. Macron ha mantenido una conversación telefónica con Netanyahu. Biden también, en los últimos minutos, ha tenido una conversación de media hora con el primer ministro israelí, en la que ha reiterado su más firme oposición a una ofensiva israelí sobre Rafah y la absoluta urgencia de garantizar una entrada masiva de ayuda humanitaria por todos los puntos de acceso a la Franja de Gaza. Es lo que cuenta un comunicado publicado este lunes por la embajada francesa en Israel. Asimismo, ha destacado que la prioridad es una liberación de todos los rehenes, incluidos 3 con nacionalidad francesa, animando a Netanyahu a llevar a cabo las negociaciones de forma que desemboquen en un acuerdo para estas liberaciones. Sobre todo, pone énfasis en la protección de los civiles a través de un alto el fuego y una desescalada regional. Miramos de nuevo a Israel. Les contamos que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, en una llamada telefónica
durante la noche que no les quedaba otra opción y que esto significa el inicio de la operación de Israel en Rafah. Es lo que informa este lunes The Times of Israel. Gallant ha informado a Austin de los numerosos esfuerzos que el Estado de Israel está haciendo para llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto el fuego temporal, y dijo que en esta etapa Hamás rechaza cualquier propuesta que lo permita. La medida se tomó tras el fracaso de Israel y Hamás en alcanzar un acuerdo de alto el fuego este domingo y el ataque y cierre de la estación de Al Jazeera en Jerusalén. Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que el gobierno israelí aceptó concesiones significativas en las conversaciones, en las negociaciones con el movimiento de Hamás. Ha recalcado que el grupo islamista palestino ha rechazado en repetidas ocasiones la opción de un acuerdo. Dice que Israel aceptó concesiones significativas para lograr la vuelta a casa de los rehenes, pero que Hamás ha mostrado su rechazo en repetidas ocasiones. Recalca que todo el mundo entiende que el líder del grupo en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, no tiene intención de liberar a todos los rehenes, incluso a cambio de todo. Así, ha subrayado que la guerra en Gaza continúa con los mismos objetivos: la liberación de todos los rehenes y la derrota de Hamás, en medio de los preparativos para una posible ofensiva militar contra la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto. Y pendientes de Oriente Medio, miramos también a Estados Unidos. Ha suspendido un envío de armas a Israel. Por primera vez desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, la administración de Biden habría suspendido un envío de armas destinadas al ejército israelí, en concreto municiones. Según ha informado Axios, que cita a dos funcionarios israelíes, el gobierno estaría muy preocupado por esa suspensión. Netanyahu y Biden han mostrado en los últimos días sus desacuerdos respecto a la invasión de Rafah. El estadounidense ha reiterado sus advertencias ante el temor de que se desate un drama humanitario en medio de la presión internacional. Por su parte, este mismo domingo, en recuerdo a las víctimas del Holocausto, Netanyahu hacía una referencia velada señalando que la primera lección del Holocausto fue que si ellos no se defienden, nadie les defenderá. Apuntaba que si necesitan estar solos, lo estarán. La semana pasada, tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aludían a que una operación militar importante en Rafah llevaría a Estados Unidos a oponerse públicamente y tendría un impacto negativo en las relaciones entre ambos países. Pendientes también del Mar Rojo, les contamos que los hutíes han anunciado este lunes la detención de 5 personas que presuntamente informaron a Estados Unidos e Israel sobre las ubicaciones de los puntos de lanzamiento de misiles y drones utilizados por los yemeníes para lanzar sus ataques contra el Mar Rojo. El Ministerio de Interior, controlado por los hutíes, dijo en un comunicado que los 5 detenidos habían sido reclutados por una agencia de inteligencia denominada Fuerza 400, dirigido por Ammar Saleh, sobrino del expresidente de Ali Abdallah Saleh. El objetivo de su misión, según la nota, era recopilar información e identificar los sitios de lanzamiento utilizados por los hutíes en la costa occidental de Yemen en nombre del enemigo estadounidense e Israel. Miramos también a la tensión en Níger. Les contamos que una fuente de seguridad nigerino ha señalado a la agencia rusa Sputnik que las tropas estadounidenses en el país africano desplegadas en la misma base donde acaban de entrar las fuerzas rusas han aumentado el nivel de su preparación militar. Dice que el nivel de alerta de las fuerzas estadounidenses ha aumentado y llevan constantemente cascos y armaduras protectoras y se comportan con mucho nerviosismo. De acuerdo con la fuente, los rusos están estacionados en la base aérea 101, la base de Namey, junto a los estadounidenses, y en esa base también sirven unos 150 soldados italianos y 100 alemanes. Rusia ha trasladado esta semana algunas tropas a una base aérea en Níger, donde permanecen algunas tropas estadounidenses en un momento en el que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia son altas por el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. Miramos también a China, a Beijing, que pide a Washington que respete el principio de una sola China y se abstenga de apoyar la independencia de Taiwán. Es lo que afirma el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Yan. Dice que piden tanto a Estados Unidos que respete los compromisos de los líderes estadounidenses y no apoye la independencia de Taiwán, que abandone la posición sobre la existencia separada de China y Taiwán y que deje de pisar las líneas rojas de China en esta cuestión. Ha destacado que el principio de una sola China es inquebrantable y que jugar la carta de Taiwán conducirá inevitablemente a un conflicto, a un callejón sin salida, y apoyar también esta cuestión, apoyar a Taiwán, podrá traer problemas a quienes lo hagan. Es la advertencia del diplomático chino. Precisamente el presidente chino, que está siendo protagonista en las últimas horas, reunido con Xi Jinping, pendientes de la comparecencia que va a tener lugar en los próximos minutos, les contamos que el presidente francés y el presidente chino Xi Jinping han destacado el importante papel del diálogo entre la Unión Europea y China en el actual clima internacional. Durante una reunión de ambos líderes y la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Macron ha enfatizado la necesidad de mantener igualdad de condiciones para todos los actores internacionales, subrayando la necesidad de justicia y respeto mutuo en las relaciones políticas y comerciales globales. En respuesta, el presidente Xi ha reiterado el compromiso de China de dar prioridad a Europa en su agenda de política exterior, considerando la relación con Europa a través de una lente estratégica y de largo plazo. Por su parte, von der Leyen ha mencionado que China y la Unión Europea tienen un interés compartido en la paz y la seguridad, al tiempo que ha subrayado la importancia del funcionamiento efectivo del orden internacional basado en reglas. Precisamente, el presidente chino Xi Jinping ha afirmado durante una reunión con sus homólogos francés y de la Comisión Europea, respectivamente, que su país y Europa comparten una cooperación que es mutuamente beneficiosa en su esencia. Hablando con los dos durante su reunión en París, Xi ha insistido en que el peligro de que la producción de China alcance un problema de exceso de capacidad no existe en comparación con la producción de la Unión Europea ni con la global. Anteriormente, von der Leyen advirtió de que el mundo no puede absorber el excedente de producción de China y que la Unión Europea no puede aceptar las prácticas que distorsionan el mercado. Precisamente miramos estas palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha expresado su profunda preocupación por las prácticas de exportación de China este lunes, después de una reunión con el presidente chino. Xi Jinping dice que el mundo no puede absorber el excedente de producción de China, refiriéndose a los vehículos eléctricos o el acero. Dice von der Leyen que están inundando el mercado europeo. Escuchamos. Chinese subsidized products, these subsidized products such as the electric vehicles or, for example, steel, are flooding the European market. At the same time, China continues to massively support its manufacturing sector, and this combined with a domestic demand that is not increasing, the world cannot absorb China's surplus production. Therefore, I have encouraged the Chinese government to address these structural overcapacities. At the same time, we will closely coordinate with G7 countries and emerging economies that are also increasingly affected by China's market distortion. Von der Leyen decía que Europa no puede aceptar las prácticas que distorsionan el mercado, señalando una postura potencialmente más dura en las relaciones comerciales con China. Muy pendientes de las relaciones entre China y Europa, las palabras de von der Leyen, palabras también de Josep Borrell. Conectamos ya con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio de las tensiones en Oriente Medio, de la posible invasión de Israel en Rafah, las pruebas nucleares de Rusia. Josep Borrell, abogado hoy por emplear fondos europeos para impulsar la fabricación militar en Ucrania en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania que empezó en febrero de 2022. En declaraciones antes del foro Unión Europea-Ucrania de Industrias de Defensa que se celebra hoy en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha pedido estudiar cómo usar fondos europeos para aumentar la producción armamentística de Ucrania en su propio territorio, en lo que sería otro paso para integrar el sector militar ucraniano en el ecosistema europeo. Escuchamos a Borrell, insiste en que hay que producir más en Ucrania. And the purpose is to match the capacities of the Ukrainian industry, European industry, and to see what are the opportunities to use European funding in order to produce more and quicker. If possible, directly in Ukraine. It is important that the production could be done in Ukraine by Ukrainian firms supported by the European Union firms. We save transportation costs and we produce immediately right where the... Precisamente el propio Josep Borrell dice que es importante que se pueda fabricar en Ucrania por empresas ucranianas apoyadas por firmas europeas. Asegura que de esta forma se acelerarían los tiempos de producción, se ahorrarían costes de transporte y se fabricaría más acorde a las necesidades concretas de Ucrania en el campo de batalla. Para ello, Borrell ha reiterado que la Unión Europea puede utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, instrumento con el que los 27 han subvencionado el suministro de armamento a Kiev. Dice Borrell que Ucrania es un país en guerra y que las industrias europeas tienen que entender que es una oportunidad y un peligro, pero que hay financiación europea. Precisamente mirando a Ucrania, hablamos ahora de España, de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ha denunciado este lunes que Rusia está utilizando incluso bombas de racimo y todo tipo de material contra la población civil. De ahí la importancia, dice, del envío de los misiles Patriot a Ucrania, cuyo número no ha sido facilitado, según informa
Servimedia. Dice Robles que Ucrania está defendiendo su integridad, que está defendiendo vidas humanas y que esos misiles son para defensa antiaérea. Dice Robles, tiene que quedar muy claro y son precisamente para defenderse de los ataques que están sufriendo. En este sentido, la ministra de Defensa española dice que España va a estar apoyando a Ucrania y unido con sus aliados de la Unión Europea y de la OTAN, es lo que ha dicho en su visita a instalaciones militares en Zaragoza. A este respecto, la ministra Robles ha confirmado que un grupo de misiles Patriot llegó la semana pasada a manos de Kiev. Precisamente hablando de esta cuestión, de los misiles Patriot suministrados por España a Ucrania, la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho que el conjunto de misiles antiaéreos que España se comprometió a enviar al gobierno de Kiev como parte del nuevo paquete de ayuda militar ya se encuentran en suelo ucraniano. A partir de ahora formará parte del stock de proyectiles con el que cuentan las autoridades del país eslavo para protegerse de los ataques aéreos que Rusia lanza de forma cotidiana contra zonas clave y estratégicas de Ucrania. Es lo que ha confirmado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a las instalaciones del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 del Ejército de Tierra y al Hospital General de la Defensa Horacio Gaijas en Zaragoza, donde se atiende y se practican cirugías complejas a algunos de los militares ucranianos que son heridos en el frente de batalla. En este sentido, la titular de Defensa española ha dicho que un grupo de misiles Patriot ha llegado ya a Ucrania. Dice que llegó la semana pasada y que nosotros, obviamente, dice, estamos trabajando coordinadamente con nuestros aliados porque entendemos que Ucrania está defendiendo su integridad y que está defendiendo vidas humanas. Vuelve a recalcar Margarita Robles que estos misiles son para defenderse de los ataques que están sufriendo. Miramos también a Francia, a palabras del subsecretario de Defensa estadounidense. Dice que Francia ya ha enviado alrededor de un centenar de soldados de la Legión extranjera al campo de batalla en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, y que tiene intención de reforzar este contingente en un futuro próximo hasta alcanzar unos 1.500 hombres. Es lo que ha escrito el subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos en el periódico Asia Times. Stephen Bryan dice que Francia ha enviado oficialmente sus primeras tropas a Ucrania, es lo que afirmaba este exfuncionario, según el cual el ejército francés está muy cerca del frente. Dice que el contingente inicial, formado por especialistas de artillería y reconocimiento del tercer regimiento de infantería, la Legión extranjera, sería desplegado en apoyo de la Brigada Mecanizada Independiente ucraniana en la ciudad de Slaviansk, en la región oriental ucraniana de Donetsk. En Slaviansk, las fuerzas rusas bombardearon una central termoeléctrica durante el fin de semana. Según Bryan, el ejército francés fue desplegado directamente en una zona de combate candente para ayudar a Ucrania a resistir el avance ruso en Donbass. Pendientes de Francia, del envío o no de tropas a Ucrania. Hacemos una pausa, un par de minutos y les contamos la última hora. Francia negando que haya enviado tropas a Ucrania. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance,
empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas de Francia, el posible envío de tropas a Ucrania, pero antes volvemos a mirar a Oriente Medio. Hablamos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La agencia Reuters apunta a que ha dicho este lunes al presidente estadounidense Joe Biden que va a garantizar que el cruce de Kerem Shalom entre Israel y Gaza esté abierto a la ayuda humanitaria. Es lo que apunta la Casa Blanca. Biden también ha reiterado su posición clara sobre Rafah en una llamada con Netanyahu, según ha dicho la Casa Blanca en un comunicado, una llamada de cerca de media hora que se ha producido precisamente hace más o menos 1 o 2 horas, donde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha confirmado que el cruce de Kerem Shalom va a estar abierto a la ayuda humanitaria. Biden ha vuelto a insistir en su posición sobre Rafah, a pesar de que siguen llegando todo tipo de avisos y de advertencias por parte del gobierno israelí, hablando sobre una operación inminente, sobre todo después de que fracasaran las negociaciones entre Hamas e Israel. Miramos ahora a Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés ha afirmado que los informes sobre el despliegue de tropas francesas en Ucrania son falsos. Es lo que ha dicho en un comunicado en su página de la red social X. Añade que las campañas de desinformación sobre el apoyo de Francia a Ucrania están más activas que nunca. Dice este comunicado que Francia no ha enviado tropas a Ucrania, según afirma la agencia diplomática. Anteriormente, informes de los medios dijeron que Francia había enviado 1.500 tropas a Ucrania, citando una declaración del subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, Stephen Bryan. Hablamos también de la Comisión Europea. Ha pedido este lunes a Rusia que ponga fin a su comportamiento irresponsable después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya ordenado a sus fuerzas armadas realizar maniobras con armas nucleares tácticas en una localidad limítrofe con Ucrania. En la rueda de prensa diaria de la institución, Peter Stano, portavoz de Exteriores del Ejecutivo Comunitario, ha dicho que piden a Rusia que pongan fin a la escalada, que pongan fin a la retórica irresponsable y que ponga fin al comportamiento irresponsable, terminando la agresión contra Ucrania. En este sentido, se ha manifestado también Ursula von der Leyen, que dice que cuenta con que China ayude a que Rusia acabe con su agresión sobre Ucrania. La escuchamos. We count on China to use all its influence on Russia to end Russia's war of aggression against Ukraine. President Xi has played an important role in de-escalating Russia's irresponsible nuclear threats, and I'm confident that President Xi will continue to do so against the backdrop of the ongoing nuclear threats by Russia. We've also discussed China's commitment not to provide any lethal equipment to Russia. More effort is needed to curtail delivery of dual-use goods to Russia that find their way to the battlefield. And given the existential nature of the threats stemming from this war for both Ukraine and Europe, this does affect the EU-China. Mientras tanto, el gobierno de Hungría ha asegurado este lunes que no accederá a repatriar a ucranianos en edad de combatir, una opción que se desliza de la última ley de movilización aprobada por Kiev en un contexto marcado por la falta de rotación en el frente ucraniano de la guerra contra Rusia. Ha manifestado el viceprimer ministro húngaro Zsolt Semjen que Hungría no va a extraditar refugiados a Ucrania. Dice que no investigarán si, según los ucranianos, la persona está reclutada o no. Dice que, basados en humanidad básica, no permitirán que los envíen a la muerte. Semjen ha garantizado que cada refugiado de Ucrania está completamente seguro en Hungría y ha recalcado que aquellos que abandonaron sus hogares rumbo a territorio húngaro huyendo de la guerra están a salvo y en ningún caso serán extraditados a Ucrania para ir a la guerra donde muere gente. Hablamos también de la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, que podría desplegar un contingente militar de 100.000 efectivos para llevar a cabo acciones militares contra Rusia si cruza una de las dos líneas rojas. Es lo que informaba el diario italiano La República. Dice que por primera vez desde el comienzo de la guerra la OTAN ha identificado de forma muy confidencial y sin anuncios oficiales al menos dos líneas rojas, después de las cuales podría
llevar a cabo una intervención directa en el conflicto en Ucrania. La primera se refiere a la interferencia directa o indirecta de un tercero en la guerra contra Ucrania, principalmente mirando a la participación de Bielorrusia. La segunda son las provocaciones militares contra los estados bálticos, Polonia o Moldavia, que son posibles durante un periodo de posible confusión, como durante las campañas electorales en Europa y Estados Unidos. Seguimos mirando a la OTAN. Ha considerado este lunes peligroso e irresponsable que Rusia haya anunciado que planea realizar en breve ejercicios militares que impliquen armas nucleares tácticas. En concreto, el portavoz aliado Farhad Dajala ha dicho que la retórica nuclear de Rusia es peligrosa e irresponsable y que la OTAN permanece vigilante. Ha dejado claro que la postura colectiva de disuasión y defensa de la OTAN seguirá garantizando la protección de cada centímetro de territorio aliado. La portavoz subrayó que Ucrania tiene derecho a la autodefensa, el cual está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Indicó que los aliados seguirán apoyando a Ucrania. Dice que Rusia ha iniciado esta guerra ilegal y que debe ponerle fin. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado hoy a las Fuerzas Armadas realizar en breve maniobras con armas nucleares. Estos ejercicios en los que va a participar la aviación y la armada podrían ocurrir en territorio ucraniano, ya que el Distrito Militar Sur incluye Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Miramos de nuevo a Rusia, les contamos una de las noticias del día, y es que Rusia ha advertido a Gran Bretaña este lunes que si Ucrania utiliza armas británicas para atacar territorio ruso, Moscú podría responder a las instalaciones y equipos militares rusos tanto dentro de Ucrania como en otros lugares. El embajador británico Nigel Casey fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores por una protesta formal después de que David Cameron dijera que Ucrania tenía derecho a utilizar armas británicas para atacar a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que los comentarios de Cameron reconocían que Gran Bretaña era ahora parte de facto del conflicto y que Casey fue advertido de que en respuesta a los ataques ucranianos en territorio ruso con armas británicas, cualquier instalación y equipo militar británico en el territorio de Ucrania y en el extranjero podrían ser un objetivo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho que el embajador fue llamado a reflexionar sobre las inevitables consecuencias catastróficas de medidas tan hostiles por parte de Londres y refutar inmediatamente las declaraciones beligerantes y provocadoras del jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la manera más decisiva e inequívoca. Todo esto viene a colación porque Cameron, durante una visita a Kiev, dijo a Reuters la semana pasada que Ucrania tenía derecho a utilizar las armas proporcionadas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia y que dependía de Kiev hacerlo o no. Unas declaraciones que han provocado una respuesta por parte de Rusia, por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Ha ordenado al Estado Mayor que prepare ejercicios militares con el uso de armas nucleares tácticas. Es lo que decía este lunes el Ministerio de Defensa. Según él, los simulacros se llevan a cabo en parte en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales. En el comunicado de prensa se lee que en nombre del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, con el fin de aumentar la preparación de las fuerzas nucleares no estratégicas para realizar misiones de combate, el Estado Mayor ha comenzado los preparativos para realizar ejercicios con formaciones de misiles del Sur Distrito Militar en un futuro próximo con la participación de la aviación, así como de las fuerzas de la Armada. Estos ejercicios representan un paso significativo en la estrategia militar de Rusia y potencialmente aumentan las preocupaciones entre los observadores internacionales sobre la estabilidad de la seguridad regional. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha dicho este lunes que los próximos ejercicios militares del país sobre el uso de armas nucleares no estratégicas son el resultado de declaraciones beligerantes y acciones marcadamente desestabilizadoras de la OTAN y funcionarios occidentales. El Ministerio enfatizó que Occidente ha estado apoyando las acciones terroristas de Ucrania contra Moscú al proporcionar a Kiev misiles de largo alcance británicos y franceses, así como misiles ATACMS de Estados Unidos que, según afirmó, fueron utilizados para atacar objetivos en territorio ruso. Moscú advirtió que se reserva el derecho de responder ojo por ojo cuando y donde quiera aparezcan misiles terrestres de alcance intermedio fabricados en Estados Unidos. También ha criticado duramente al presidente francés Emmanuel Macron por sus declaraciones sobre la disposición de Francia de enviar tropas a Ucrania. Mientras tanto, sobre este despliegue de tropas occidentales en Ucrania, tenemos declaraciones por parte del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Dice que sería similar a que estos países declararan la guerra a Rusia y conduciría a una catástrofe a escala global. Es lo que dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad
ruso. Añade que enviar sus tropas al territorio de la antigua Ucrania significará su participación directa en la guerra, dice Medvedev. Tendremos que responder a esto y, por desgracia, no en el territorio de la antigua Ucrania. Añadió que en este caso los líderes occidentales no podrán esconderse en el Capitolio, ni en el Palacio del Elíseo, ni en el número 10 de Downing Street, y que se producirá una catástrofe global. Según él, el motivo del debate iniciado por el presidente francés Emmanuel Macron sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania es un cálculo descarado de puntos de bonificación políticos. Añade que se está produciendo una especie de degradación total de la clase dominante en Occidente y reitera que el alcance de la naturaleza catastrófica de tal choque era algo que el presidente estadounidense John Kennedy y el líder ruso Nikita Khrushchev no podrían comprender hace más de 60 años. Sin embargo, dice Medvedev, los líderes actuales, los actuales imbéciles y Maduro que llegaron al poder en Occidente siguen sin reconocerlo. Miramos a más advertencias por parte de Rusia. Dice que va a percibir la aparición de aviones F-16 en Ucrania como portadores de armas nucleares independientemente de su modificación, es lo que anuncia el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. Añade que la Federación Rusa va a percibir la aparición de aviones de F-16 en Ucrania como portadores de armas nucleares. El Ministerio subraya que se aparecen misiles terrestres, misiles ATACMS de fabricación estadounidense. La Federación de Rusia se reserva el derecho de responder ojo por ojo donde quiera que aparezcan misiles estadounidenses de corto y mediano alcance. También ha hablado sobre las palabras, la declaración de Emmanuel Macron sobre el posible despliegue de tropas francesas en Ucrania y dice que esto puede considerarse como una disposición a una confrontación directa con Rusia. Mientras tanto, Francia niega haber enviado tropas a Ucrania y descarta la actual campaña de desinformación rusa. Ahora, en este caso, Ucrania, las autoridades ucranianas han calificado este lunes de chantaje habitual el anuncio del Ministerio de Defensa de Rusia de iniciar próximamente una serie de ejercicios nucleares en respuesta a las amenazas de varios líderes occidentales sobre la opción de enviar tropas de la OTAN en territorio ucraniano. El portavoz de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Andrei Yusov, ha restado importancia a este anuncio, ya que las advertencias rusas sobre un hipotético uso de armas nucleares son, dice, una práctica habitual. Añade que hasta ahora no han observado nada nuevo aparte del efecto de esta información y las declaraciones. Añade que se está recopilando toda la información necesaria y tanto los servicios especiales ucranianos como los de todo el mundo están trabajando en ello. Añade que el chantaje nuclear es una práctica habitual. Dice una vez más, no son noticias importantes. Es lo que desdeña el portavoz de los servicios de inteligencia de Ucrania.